Quiero pedirle que su corazón esté bien dispuesto en esta mañana porque Dios le va a hablar de una manera muy personal, porque mi tema habla acerca de algo muy personal. Quiero hablarle en esta mañana acerca de las batallas que nosotros tenemos y que muchas veces esas batallas, la persona, incluso la que está a nuestro lado, ni siquiera está enterada. O sea, ni siquiera personas muy cercanas a nosotros se dan cuenta de que estamos batallando con algo. Todos nosotros tenemos una batalla personal. Y a veces es demasiado íntima como para poderle decir a alguien, mira, de esto se trata mi batalla personal. Y naturalmente la tentación de no batallar es muy grande. Conozco muchas personas que viven una derrota continua ante esa batalla personal. Son derrotados constantemente y finalmente llegan al punto de decir, mejor me quedo así. Dejan de batallar, entregan las armas y dejan que el enemigo se enseñoree de sus vidas. Permiten que la situación, una persona o una circunstancia muy particular termine destruyéndoles la vida. El mensaje de esta mañana se llama Tu batalla personal y le he pedido a Dios que te hable y que salgas de aquí muy bendecido, pero no es posible si no estamos listos nuestros corazones. Vamos a orar. ¿Me parece bien? Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes, antes de que llegásemos aquí, cuál es nuestra lucha, Señor. Una batalla muy interna, Padre, de la cual a veces mejor ni hablamos de ella, Señor. Otros la conocen, Señor, porque es tan evidente, Señor, que se dan cuenta que estamos batallando con algo. Señor, eso no importa, Padre. Lo que importa en este momento es que tu palabra venga, Señor, y traiga soluciones a nuestro conflicto. Que nos enseñes cómo podemos ganar esta batalla personal. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a ti, Jesucristo. Todos, le repito, tenemos una batalla personal. Entonces quiero que te imagines a lo largo de este mensaje, que no va a ser muy largo, no te preocupes, ¿sí? Pero tengas presente que el tema es mi batalla personal. No quiero que estés imaginándote a otra persona, porque vas a decir, mira, le está hablando a fulanito de tal. Por eso el mensaje es tan explícito. Es mi batalla, no estoy ni voy a hablar de la batalla de las personas que te rodean. O sea, que no empieza a pensar, ay, mira, mi abuelita está batallando con esto. Que mi tío, mi tía, mi amigo, mi sobrino, no, 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 no. Quiero que te desenfoques de allá y te centres en tu lucha personal. Porque respecto de la batalla personal, lo que hacemos es que mejor no batallamos. Tomamos la equivocada decisión de salirnos de la batalla. Y en la palabra de Dios se nos enseña a enfrentar la batalla personal. Dios en su palabra espera que tú enfrentes tus luchas. No, en ningún momento se nos enseña en la escritura ni a evadirla, ni a ignorarla, ni a ocultarla. Se nos enseña que la batalla debe de ser enfrentada. Jesús, que nos ejemplifica la vida que debemos llevar cada uno de nosotros, no se ocultó en ninguna sinagoga. Jesús vivió en el centro mismo de la batalla diaria. Él hizo su labor en las plazas de los pueblos, estuvo en el campo, a las orillas del mar, en el centro del mar, en la casa de sus amigos. Vivió las presiones de su oficio, toda esa presión, todo el tiempo frente a sus enemigos y compartió sus victorias con sus inexpertos discípulos. O sea, él no se ocultó, no se enfocó en llevar una vida monástica. La palabra monje es eso, solitario, es una persona que se aparta.
Y en algunos momentos nos pasa lo mismo, estamos tan llenos de un problema en particular que nuestra mente y nuestro corazón lo que está pensando es, mejor me alejo de todo. ¿No le ha pasado que a momentos está ya tan cansado, tan cargado de un mismo problema que dice, mejor unas vacaciones? Mejor me fugo de esta realidad. Y los que no podemos salir de vacaciones hacemos un viaje mental. Y algunos ya bien locos hacen un viaje astral. Dicen, ya estoy cansado de la vida, así es que me voy a desprender de mi espíritu, de mi cuerpo y me voy quién sabe por allá. De hecho, por aquí adelantito hay quienes piensan así. Hay un changarrito que se dedica a eso. Bueno, es que es una necesidad del ser humano fugarse. Es una tentación, no necesidad, una tentación de fugarse, de no querer batallar. ¿A quién le gusta esa palabra? De hecho, a algunos hasta se les encoge el estómago cuando oyen la palabra batallar. Porque es una de las palabras que yo vengo oyendo en todos los rubros y aspectos de la vida. Mi madre, por ejemplo, decía, ya no quiero batallar. Se refería a mí. Se refería a mi hermano. Se refería a su esposo. Ya no quería batallar. Yo oía decir a mi hermana, a una de ellas, tengo dos, decir, ya no quiero batallar. Se refería a los problemas con sus compañeros en el trabajo. Y así, todos nosotros tenemos la tentación de fugarnos de alguna manera u otra. De irnos poco a poco, irnos fuera de donde Dios quiere que nosotros estemos. Se oye raro lo que estoy diciendo, pero la tentación es apartarse de la batalla. Y en la Biblia se nos enseña lo opuesto. Le voy a poner un ejemplo que aparece en Números capítulo 1, verso 3. En este libro del Antiguo Testamento, Números capítulo 1, versículo 3, para evitar que los jóvenes mayores de 20 años no fueran a la guerra, aparece una instrucción de Dios y da un interesante capítulo. Todo el capítulo 1 de Números habla de los jóvenes mayores de 20 años que se pidió que se censaran para que fueran a la guerra. De ahí que la Biblia pone el precedente que después de cierta edad los jóvenes deben ir a la guerra. El primer libro que habla sobre esto es la Biblia. Regula ese asunto porque la tendencia del hombre es, ¿cuál? No batallar. Queremos que las cosas se den de manera fácil, sencilla y rápida. Por eso la comida rápida es mejor, mejor, es decir, es más común que vayamos a comprar la comida rápida que la hecha en casa. ¿Por qué? La mamá, la mujer que hace la comida te lo va a decir porque es difícil batallar con los trastes. Es difícil batallar con cortarlas, comprarlas, lavarlas, cocinarlas. ¿Y qué bien nos viene a la mente? Comida rápida. Se fija que en todo aspecto nuestra tendencia es a no batallar. Los jóvenes de hoy, ¿por qué ya no quieren tener hijos? Dicen, no quiero batallar. Es más, no vamos lejos. ¿Por qué ya no se quieren casar? Te lo dicen, yo no quiero batallar. ¿Por qué hoy algunos no vinieron a la iglesia? Ay, no, ahora sí, No se crean, algunos me van a escuchar en YouTube. De 20 años para arriba, Dios le ordenó a Moisés, todos los que puedan salir a la guerra de Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y ahí tienes el registro en número, la cantidad de jóvenes mayores de 20 años. Se da una instrucción interesante, porque hay tiempo para la guerra y también tiempo para la paz. Hay personas que no deben estar guerreando, no deben estar batallando, mientras que otros ya debemos estar en el frente de la batalla.
A mí me da mucha tristeza cuando hay todavía niños o jóvenes que tienen que batallar con cosas de adultos porque el adulto no se hizo responsable. Hay un tiempo para todo. La niñez hay que protegerla, ¿sí? Y a veces se les envía a los chavitos a la escuela y no tienen por qué estar batallando con dieces, nueves, ochos. Yo voy en contra completamente de eso. La criatura debe vivir su momento. Ya vendrá tiempo de batallar, pero ponlo en la batalla antes de tiempo es dañino. Por eso Dios ordenó, solamente jóvenes mayores de 20 años van a la guerra y los otros no. No, ¿a dónde van? A jugar, a aprender lo que le enseñen en casa, porque ni siquiera estoy hablando de la escuela, ¿eh? Pero hoy tenemos muchos jovencitos que son enviados a la escuela y al trabajo, que son muy capaces mentalmente, pero retrógradas emocionalmente, llenos de problemas y no son capaces de relacionarse de forma madura porque no crecieron bajo la dirección de sus padres. O sea, hay tiempo para la batalla, ¿sí? Algunos de nosotros, ya estoy hablando de la gente mayor de 20 años, ya no podemos apartarnos de la batalla, ni debe de hacerlo, porque el enemigo ahí está. Si usted no batalla, usted va a perder en algún renglón de su vida. Por eso el apóstol Pablo describe nuestra vida cristiana, nuestro andar cristiano como una batalla y nos lo dice así: pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. La vida cristiana es una pelea, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si andar en Cristo, mis hermanos, no es una batalla, entonces ¿qué es? Por eso vea cómo el dicho de esta religión no es bíblico. Pare de sufrir. ¿Cómo? En la escritura lo que te está enseñando es: levántate y pelea la buena batalla de la fe. Levántate cada mañana acordándote que esta no es tu estadía permanente. Tú no vas a vivir aquí siempre. Tú has sido elegido, has sido llamado por Dios, escogido para participar de la vida eterna, y Dios te dice: echa mano aquí, batalla aquí. Yo sé que a algunos ya la batalla ha sido muy prolongada, muy sufriente. Pues el mensaje te va a ayudar a entender algunas cosas, porque Dios no te va a decir salte la batalla, más bien te va a enseñar a pelear la buena batalla de la fe. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo: pelea, pelea la buena batalla de la fe. O sea que se puede pelear mal. Esta enseñanza de Pablo a Timoteo es para que pelee bien en la batalla. Nuestra batalla como creyentes consiste en enfrentar toda situación personal manteniendo nuestra fe en Jesús. Esa es la buena batalla. Que toda situación que yo enfrente lo haga con mi fe puesta en Jesús. No es una batalla en la cual yo debo hacer en solitario. Es confiando en Jesucristo, yendo a Él, haciéndome de Él, tomando su palabra, y esa es la batalla de la cual hemos sido llamados. Si no es así, no es una buena batalla. Y puedo decírtelo, mi hermano, hay muchos creyentes que están batallando en este momento y están en una guerra, pero mal. Vamos a ver la historia de Primera de Samuel capítulo 17 en el versículo 20. Primera de Samuel 17:20, esta es una pequeña crónica de una guerra. Leemos que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito:
de combate. Esta breve crónica de la historia de David es muy ilustrativa, mis hermanos, y ha sido usado por años en todas las escuelas dominicales de todas las iglesias cristianas, porque nos habla de David, nos habla un poquito de la vida de este hombre tan extraordinario, un joven que amaba profundamente a Dios. Su padre le dijo: ve, llévales estas cosas a tus hermanos. Y él deja, según este relato, las ovejas que él cuidaba. Él era pastor. ¿Qué estaban haciendo sus hermanos? Aquí deja el antecedente bíblico de que eran mayores de 20 años y que David era menor de 20 años. Y lo llevaron a que les llevara los alimentos y otras cosas. Y el chavito va. Se cree, ¿verdad?, que tenía entre los 12 y los 15 años. Difícil de saber. Pero para aquellos que estudian cuidadosamente la palabra, se dan cuenta que sí, él tenía más o menos esa edad. No estaba como para entrar en la guerra. Sin embargo, David era diferente. Este pasaje de Primera de Samuel 17, versículo 20, nos dice lo siguiente en el versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla a Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Antes de compartir este mensaje me tomé el tiempecito de examinar todas las veces que el pueblo de Israel fue a la batalla y encontré un detalle significativo. Todas las veces aparece que se ponían en orden de batalla. Una pelea era algo ordenado. Si no se ordenan las cosas para batallar, seguro la persona va a perder. El ejército va a perder. Una batalla es algo estratégico. Si usted piensa de manera diferente, este es el momento para que entienda esta verdad. Se necesita para enfrentar la batalla de la vida, la batalla personal, que usted haga cierto orden, que usted tenga cierto orden en su vida. De lo contrario va a estar en una terrible desventaja. Y muchos creyentes piensan erradamente que al venir a Jesucristo su vida se va a ordenar mágicamente. Y están pensando: es que Dios, te ruego que tú me ayudes con este problemón que tengo. Y están de veras anhelantes de ya no tener problema. Y porque lo llevaron en oración, porque incluso ayunaron, piensan que Dios va a resolver el problema de forma mágica. En este pasaje vemos un detalle. Pablo está haciendo alusión a la batalla de la fe, tomando como ejemplo la historia de Israel. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué lo compara con un peleador, con un luchador, con un soldado? Por todo el antecedente histórico de la nación de Israel. De modo que si alguien va a batallar por algo, quiere poner un remedio a una lucha personal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ordenar ciertas cosas primero para poderla enfrentar bien, correctamente. Porque a veces ni siquiera identificamos quién es el enemigo. ¿Cómo puede ser que alguien tan ajeno tú puedes decir: es que es la culpa de este sujeto? No, mi querido hermano, necesitas identificar cuál es el verdadero problema, contra qué estás luchando, cuál es la verdad de tu batalla. Va a sonar ridículo, pero ayer tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo ahí en su casa. Estuvimos batallando con una de las criaturas más peligrosas del planeta a la 1 de la mañana. Un grillo, hermanos. Un triste grillo nos llevó 1 hora, de la 1 de la mañana a las 2. 2, dice mi hijo. Un grillo. Pero a esas horas, cuando el cuerpo quiere dormir y el alma quiere descansar, se le viene en cada cosa a la cabeza. Es muy fácil, mi querido hermano, que se pierda el piso en la batalla. Se hace abrumadora.
Yo recuerdo cuando la invasión de fue la de Irán o la de Kuwait, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que el reportero se nos llenó de miedo y ante la cadena nacional, ¿verdad? Y quién sabe cuántos otros países le decía desde allá, desde donde estaba, a todo el pueblo mexicano que era una guerra nuclear. El sujeto fue la última vez que dio una noticia. No lo volvimos a ver porque se le pasó la mano. Exageró. Mire, si usted estuviera en una batalla, mi hermano, usted pierde de vista muchas cosas. La sensación es tan abrumadora que la persona literalmente no sabe. Si no está ordenado, si no existe cierta estrategia, la persona se pierde y puede exagerar las cosas. Y no es el problema el que destruya a muchas veces a la persona o al creyente, sino es su falta de percepción. Cuando David llega, encuentra cómo a los ejércitos en el versículo que acabo de leer, ¿cómo los encuentra? ¿Sí está conmigo? El versículo 21. Y se pusieron en orden de ¿qué? De batalla. Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Si yo tengo una batalla personal, tengo que poner primero cierto orden. Y eso es lo que nos pasó con el grillo. Mi esposa lo vio muy feyote. Me levanta asustada y dijo, no, yo no voy a dormir con esa cosa porque aparte estaba volando dentro del cuarto. ¿Y cuánto estamos de acuerdo que puede ser terrorífico un bicho que te vuela en la noche y que no sabes de qué se trata, ¿verdad? Porque bien puede ser un vampiro o puede ser simplemente una cucaracha, pero cualquier caso, a nadie nos gusta que una cosa de esas se nos trepe, ¿verdad que no? ¿O a cuántos me dicen que sí? No. Así es que pues yo tenía que encontrar el grillo a como diera lugar. Pero mi esposa no sabía que era un grillo. Y ella insistía, es que es una cosa horrenda. Ok, a buscarlo. No, hombre. Mira qué batalla. Tuvimos que hacer la búsqueda por orden. Tienes que mover las cosas en orden, porque si no las haces en orden, se complican. Dile al de al lado, ¿lo entendiste? Si yo quiero arreglar un problema personal, hermano, y yo me aloco, me alboroto, hablo de más, complico las cosas. Si vas a pelear, pelea bien. Si vas a enfrentar a tu enemigo, si quieres victoria, tienes que detenerte. ¿Cuántas veces empezamos a enfrentar un problema porque salimos felices de la congregación? Ahora sí ya sé qué hacer, pero no ponemos orden a ciertas cosas, no las preparamos de tal manera que estén allí para cuando se vayan a requerir y complicamos las situaciones. Parece que mi mensaje no es nada bíblico, pero es total y absolutamente bíblico. Jesús, que parecía que improvisaba, no estaba improvisando. Él todos los días estaba en oración, esperando la dirección del Espíritu, porque el Espíritu lo dirigía a donde tenía que ir. Él escogió con conocimiento a sus discípulos, porque cada uno de ellos jugaría un papel importante. Cada uno, incluyendo Judas. Tenía que tener al traidor entre su equipo. De lo contrario, ¿cómo se cumpliría la palabra? Dijo Jesús. ¿Quiere vencer sobre su lucha? Pídale a Dios que le ayude a entender esto del orden. En verdad se lo digo y se lo digo de corazón. Yo he visto muchos cristianos que quieren cambiar su vida, pero no ponen orden, comenzando por su conciencia. ¿Dónde se debe comenzar? Por allí. Antes de ordenar cualquier cosa, ordene su conciencia. Es decir, le está diciendo algo su conciencia, hágale caso.
No viva contra lo que le indica la conciencia, porque eso habla de un desorden, primero espiritual, que va a tener una trascendencia hacia afuera. Ser ordenados con la conciencia es lo primero que debe hacer una persona si quiere vencer. Identifique los aspectos de la batalla en lugar de dejar las armas. Tómese un tiempecito y pregúntese, en realidad, ¿contra qué estoy batallando? ¿Es una batalla mental? ¿Es una batalla emocional? ¿Tiene que ver con una batalla con el cuerpo? ¿Es una batalla espiritual? ¿Es una batalla relacional? ¿Es una batalla económica? Identifíquela, pero no digas que estoy batallando generalizando. Eso no ayuda. La Escritura nos dice claramente que los ejércitos estaban frente con frente. Estaba ordenada la batalla cuando llega David. Vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué hacían? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Huir. Y vieron a Goliat, ese enorme paladín, o guerrero, o campeón, que eso es lo que significa prácticamente la palabra. Y lo oyó David. En el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, verso 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciéndole: así se hará al hombre que le venciere. Fíjese qué enorme diferencia de David. Mientras que toda la gente de guerra, huía al ver a Goliat, David dijo: ¿quién es este? ¿Y qué le van a dar al que lo enfrente y lo venza? ¿Te parece diferente la mentalidad de este jovencito? Mucho. Y él dice algo que me parece muy bonito, mis hermanos, y yo no voy a hablar mucho de ello, pero nada más se lo dejo. Él está pensando lo siguiente: ¿quién es este que provoca a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este que trae en oprobio a Israel? Eso es lo que más le afecta a David. Él no tiene nada que ver con esta batalla. No es su batalla. Él no fue llamado o convocado para pelear. Y sin embargo, por amor a Dios, porque ama a Israel, porque le agradan las cosas de Dios, dice: a ver, más información, se entera. Ahora, por cierto, en tu batalla te recomiendo, entérate un poquito más, hermano. Porque a veces las batallas que hacemos nosotros por el desorden, queremos enfrentar nuestro problema sin estar informados. ¿Sabe cuán problemático es eso? Hay personas que están batallando con fuertes depresiones y lo que necesitan es una pastillita.
Hay personas que están batallando con fuertes depresiones y lo que necesitan es cambiar sus pensamientos. Pero ¿qué hace la diferencia? La información. David no salió corriendo a entrar en la batalla. Él se informa. ¿Qué le van a dar al que venciere? Quiere saber más datos específicos. Y nosotros muchas veces ignoramos ese tipo de cosas, ya sea porque no estamos de buen humor o porque estamos cansados, ya se ha prolongado mucho la batalla y le decimos prácticamente al Señor, arregla tú este tipo de cosas. Y Dios nos dice otra vez, pelea la buena batalla de la fe. Entérate contra qué estás realmente enfrentándote. Por eso te digo, identifica cuál es en verdad tu lucha. La Escritura nos dice en lo siguiente, y David respondió, versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab no conoce a David, conoce tal vez algo de David y aquí hace un juicio equivocado. Su padre lo envió a llevar comida, guarniciones para sus hermanos, para preguntar cómo estaban, pero aquí lo culpan de soberbia y de malicia de su corazón. Y respondió David, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Me encanta esto, porque muchos de nosotros nos enfrascamos en una batalla que no tiene que ver con la batalla. A ver, voy a poner el ejemplo clarito, mi hermano. Él se pudo haber peleado con su hermano para decirle, me estás acusando, me estás levantando falsos, y la pelea se hubiera vuelto familiar entre ellos, y ese no era el punto. ¿Cómo le responde? ¿Cómo responde David? A mí me dice mucho esto. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, le dice a su hermano, nada más es puro hablar el tuyo. Se oye muy feo, pero le entró por uno y le salió por el otro. Hay que saber qué peleas hay que evitar. Hay momentos en donde tú vas a tener que decir, esta pelea no la voy a pelear. Porque si yo me enfrasco en una pelea con esta situación, yo no voy a hacer lo que es más importante. Que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que en lugar de estar enfrente de la batalla, están batallando con cosas aledañas al problema. Se te van las energías en mero hablar, en mero discutir, en medio pelear, incluso a veces hasta tonterías, mi querido hermano, y toda esa buena energía para batallar y para tener la victoria se te va. Lo que hizo David fue muy sabio. ¿Sabes qué? Olvídate, si tú tienes esas ideas de mí, son tus ideas, ahí te ves. ¿Cuántos de nosotros nos enfrascamos en tratar de dar una explicación o tratar de justificar algunas acciones que es bien difícil que a la persona ajena la entienda? David no perdió de vista cuál era la batalla. Para él la batalla era sencilla. Este hombre está deshonrando a Dios. Verso 30. Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Ah, qué bárbaro! Estamos hablando de un jovencito, 12 o 15 años, no sé. Y le dice al rey Saúl, no desmaye tu corazón, yo voy a ir a pelear con él. En todo problema,
siempre hay un núcleo, un centro, un punto de partida. David no iba a pelear con todo el ejército de los filisteos, nada más iba a pelear con Goliat. Si cae Goliat, se viene abajo todo lo demás. ¿Y por qué nosotros no hacemos la buena batalla de la fe? Estamos peleando con 1000 cosas. De veras le pido al Señor que venga sabiduría a su vida y pueda decir: estoy entendiendo, Señor, lo que me quieres decir. Me estás mostrando con claridad algunas cosas que no había visto antes. Así que identifica cuál es tu batalla. La batalla que tú tienes la puedes llevar de dos formas: por la fe o dependiendo de ti mismo. Si ya identificaste qué es la batalla, ya viste cuál es el punto específico, ya sabes con qué vas a batallar y con qué no vas a batallar, ya diste algunos buenos pasos para tu victoria. Pero ahora la pregunta más importante: ¿estás teniendo tu fe en Jesucristo? ¿Crees que Él te puede dar lo que tú no puedes hacer? ¿Estás plenamente convencido de las promesas que Dios te habla al respecto? Yo he escuchado, no una vez, muchas veces, jóvenes y jovencitas que dicen: es que no me voy a casar. Y yo, ¿por qué? Es que el mercado cristiano está muy, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Cuando no hay mucho que ofrecer, ¿cómo se dice? Ay. Está muy agotado. Bueno, algo así, muy austero. Y aparte, los pocos que hay están bien feos, dicen las señoritas. Algo de eso es verdad, ¿ok? El punto es que eso es pensar como hombres. La batalla que están teniendo tiene que ser hecha por medio de la ¿qué? No, pero díganlo bien, ¿por medio de la qué? Si no, ya perdiste la batalla. Toda batalla en la cual tú comiences sin confiar en el Señor, ya está perdida. Ya la perdiste. Por eso tienes que en fe actuar, en fe decidir, en fe hablar, comportarte en plena confianza en Jesucristo. Por eso sé cuidadoso cuál va a ser tu batalla. No puedes pelear dos batallas a la vez, ni Dios te lo está pidiendo. El punto es que en cualquier batalla que tú tengas, la fe debe de ser la herramienta principal. Nosotros conocemos este maravilloso relato. Acompáñame al versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Eres un muchacho. Eres un muchacho. ¿Qué se diría de usted ante el problema? Comparándolo tú, comparado con el problema, ¿qué se te diría de ti? Algunos dirían: no, tú no puedes porque ya estás muy viejo. Otros dirían: no, tú no puedes porque estás medio eso. No tienes dinero, te falta información, no tienes conocimiento, es más, tú eres medio cobarde. O te pueden sacar cualquier cosa y con eso, si tú lo crees, te sales de la batalla. Ya perdiste la batalla. Aquí Saúl le hace la pregunta que la vida misma nos la hace a cada uno de nosotros, y nos hace la pregunta y luego una exclamación, una afirmación. Te dice: tú no vas a poder, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo, muy respetuosamente, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, fíjese, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano
de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo encuentro en este versículo todas las fuerzas para levantarme el día de ayer y pelear contra un grillo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hoy día dicen las personas, yo no voy a batallar con eso. ¿Puedes creer que un joven de 12 a 15 años enfrenta a un león o un oso? Yo he visto mujeres que se suben a la mesa por un ratón. Sí, sí, eso lo dijo alguien que tiene esa experiencia, sí. No es que los tiempos hayan cambiado. La diferencia, mis queridos hermanos, que no aparece en el versículo, es porque David desde muy niño confía y cree en Dios. Sus cantos, mis hermanos, lo demuestran. Desde muy niño él alaba a Dios porque su confianza está en el Señor. Y él dice, no hay diferencia de un oso a un perro o a un grillo o a un pinacate, lo que sea. No hay diferencia. ¿De dónde surge su valor sino de su fe? ¿De dónde surge su atrevimiento sino de su confianza en Dios? ¿De dónde sale la seguridad de un jovencito de esta edad frente a guerreros experimentados y que va y les pregunta a todos ellos y ninguno de ellos le da otra respuesta más que le dará a su mujer, pero yo no voy a ir, le dará a su hija, pero que se quede la hija soltera, yo no la quiero, ¿sí? ¿Cómo explicas esto? La respuesta es un hombre de fe. Él no está confiando en sí mismo. Él no dijo, yo voy a poder porque me ampara este documento. No, Señor. El cristiano no hay nada que lo ampare más que su fe en Jesucristo. Es lo único que realmente tiene peso. ¿Sabe? Yo estoy aquí y no tengo universidad. Yo estoy aquí y no tengo prepa. Yo estoy aquí y en la secundaria me salí mal. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es mi fe en Jesucristo. Es lo que ha hecho Jesucristo en mí. No es mi confianza la que yo tengo la que me hace actuar de cierta manera. No es en mí mismo. Es en mi Señor. La batalla que tú estás viviendo tiene que ser enteramente de confianza en Jesucristo o no vas a poder. Este jovencito se lo deja muy claro en la siguiente parte del relato. David respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Para David, Goliat se metió con la persona equivocada. No lo pudo soportar. ¿Sabe por qué? Porque David amaba profundamente a Dios. ¿Usted cómo defiende a los que ama? Así es. Así es. Por eso no me sorprende que a veces los cristianos no hagamos mucho por el Señor, ya que el amor es poco. Cuando alguien ama al Señor, mi querido hermano, no hay limitantes para esa persona. Él dice, yo quiero hacer todo lo que Él me pida o lo que espera de mí, porque lo amo, nada más. Él dijo, ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Cuál es su confianza? Su fe en el Señor. ¿Está listo para la batalla? Toda persona que tiene su fe en Jesucristo está listo para la batalla. Pero hágalo en orden. Identifique contra qué está peleando. ¿Sí? Y haga un planecito sencillo. En esto me voy a enfocar.
No divida esas hermosas fuerzas que Dios le está dando en tantas cosas, porque no se puede. Y dele en la cabeza a Goliat. Ese relato ya no lo voy a compartir. Eso léalo usted en su casita. La batalla se puede llevar de dos formas: confiando en mí, confiando en Dios. Todo depende de en quién está tu fe puesta. La Escritura nos dice en Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No nos está diciendo apártate de la batalla, te está diciendo no, vence en tu batalla, en tu lucha personal, esa que solamente tú conoces. Empieza a enfrentar tu batalla. ¿Cómo? Venciendo lo malo. ¿Cómo? Con el bien. No usando las armas malas para vencer el mal. Sean batallas emocionales y de sentimientos, batallas contra pensamientos, batalla con deseos malos, batallas relacionales, lo que sea, todo entra aquí. Todo lo puedes enfrentar mediante la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos pide, nos enseña a que no nos dejemos derrotar por eso y que tengamos la mentalidad de enfrentar el sufrimiento. Una de las religiones más grandes del mundo, que por cierto ni siquiera decía ser considerada religión, porque no cree en sí en un Dios. Todo el tema central es cómo evitar el sufrimiento. Y muchas personas de este lado del mundo están con cursos enseñando ideologías de este tipo, que son orientales, y están siendo abrazadas por millones de personas, porque la gente no quiere sufrir. Y detrás de eso está la mentalidad de muchos jovencitos de hoy, que dicen, no, yo, sufrir nada. Entonces se están yendo muchas personas con la idea de que en la iglesia efectivamente los sufrimientos van a parar. Eso no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña a atravesar nuestras luchas y padecimientos puesta nuestra fe en Jesucristo. No nos habla de evadir el sufrimiento, nos habla de enfrentar el sufrimiento como Dios quiere. Así que póngase de pie, por favor, mi hermano. Primera de Pedro 3:17 dice la Escritura: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Todos nosotros en esta vida vivimos un poco de mal, pero Dios quiere que hagamos nosotros, a pesar de eso, el bien. ¿Sí? Así que Dios le bendiga, Dios le dé la herramienta necesaria, la adecuada para su batalla personal. Déjeme orar por usted. Señor, gracias te damos por tus palabras. Es una palabra buena, Señor, siempre y cuando se ponga por obra, Señor. La palabra, oírla no es suficiente, Señor. Saberla no es suficiente. Conocerla no es suficiente, Señor. La diferencia está en si la aplicamos o no, Señor. Quiero pedirte que tú les ayudes a tus hijos, a tus hijas, a aplicar la palabra de Dios. Porque si tú quieres, Señor, que padezcamos de alguna manera para enfrentar nuestra lucha personal, Señor, danos la fortaleza para enfrentarla y vencerla, Señor. Llévanos a realizar la buena batalla de la fe. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.